Aleluya. En esta ocasión, qué lindo que es ver la iglesia con poca gente. ¿Sí? Porque la causa está buena. Mucha gente salió a bendecir otras obras y eso está buenísimo. Nos hace bien. Qué bueno, ¿no? Una mirada diferente con respecto a que la iglesia tenga menos cantidad de gente. A veces es bueno porque recién arranca la obra y los poquitos que son los que están y está bueno. Y a veces está bueno porque salen a bendecir. Aleluya. Vamos a ir al Salmo 95. Arrancamos desde el verso 1. Dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Yo oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Mesaj, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Es un salmo que termina raro y arranca muy alegre. Pero es bien interesante porque cumple la función de lo que él quiere lograr. Primero dice lo que el pueblo tiene que hacer para que entonces no pase lo que pasó con sus padres. En aquellos acontecimientos que ya vamos a ver. Probablemente fue David. No tenemos claro quién es el autor. Probablemente ha sido David quien escribió esto. Tiene sus características, la forma de escribir que él tenía. Y es una invitación a saber qué hacer cuando llega ese momento de la prueba. Y ahí es cuando comienzan a emerger pensamientos de incredulidad. ¿Sí? La prueba viene para eso, para probar el corazón. Indefectiblemente nacen cosas en el corazón. Nos interpela la prueba. Nos hace mirarnos y mirar nuestra vida a la luz de lo que está aconteciendo. Y nos pone en terreno de decisiones. Y empezamos a evidenciar que hay cosas que salen del corazón. Emergen. No son pecados necesariamente. Acuérdense que no podemos evitar que las aves vuelen por la cabeza, pero sí podemos evitar que hagan el nido, ¿no? Decía Spurgeon, creo, esta frase. Y es interesante que hay cosas, hay algunos buitres que nos vuelan por ahí. Eso no llega a ser pecado. El tema es qué hacemos cuando vienen los pensamientos, cuando empiezan a emerger. Hay cosas que están en nuestra naturaleza carnal. Y están operando, están trabajando, estamos en un proceso de redención. No hemos llegado todavía a lo máximo. Esta salvación tan grande se va construyendo en el poder del Espíritu Santo y llegará a consumarse la salvación absoluta con la segunda venida del Señor, no antes. No antes. Es ahí cuando ya hayamos acabado, hayamos llegado a ese nivel de ese varón conforme a la plenitud de la medida de Cristo. Todavía no. Entonces estas cosas pasan. Algún día va a llegar. Quizás va a ser la envidia de nosotros, hermanos que piensen en forma santa.
donde los dichos del corazón y la meditación del corazón también son agradables todas, siempre. Bueno, hay hermanos que lo han logrado, gracias a Dios, pero en un momento toda la iglesia lo va a lograr. Toda la iglesia va a estar revestida de santidad. Toda la iglesia va a llegar a ese punto y el Señor va a decir, listo, tenemos que ir por la iglesia. No estamos todavía ahí. Pero mientras no estamos en eso, hay cosas para hacer. Y David, si es él el que escribió o el salmista, dice que tenemos que hacer. Y nombra dos acontecimientos, Meriba y Mesaj. ¿Sí? Son dos eventos que ha tenido el pueblo de Dios donde el pueblo provoca a Dios, provoca a su Señor. No es cualquier pueblo, es el pueblo que sale de Egipto. No estamos hablando de un pueblo que transitó los 400 años de silencio. ¿Sí? Esa parte donde no sabemos qué pasa, pero la iglesia siguió adelante ese tiempo. Desde Zacarías a Mateo no tenemos noticias de qué pasó en ese tiempo. Pero llega el libro de Mateo con el nacimiento de Jesús y nos damos cuenta que la iglesia estaba, que había un remanente, que había gente que amaba al Señor, que buscaba a Dios. Pero no estamos hablando de ese pueblo. Estamos hablando de un pueblo que había visto la mano del Señor tremendamente. No un pueblo del que nada sabemos. Estamos hablando de un pueblo que había visto la mano poderosa de Dios. Había visto cómo Dios hacía lo que quería en favor de su pueblo. Cosas que anhelaríamos nosotros ver por causa de la incredulidad. ¿Sí? Lo repito, hay cosas que deseamos ver por causa de la incredulidad. Si fuésemos creyentes, bien creyentes, nada pediríamos para ver. ¿Sí? Acuérdense la exhortación de Dios al discípulo. Le dice que no sea incrédulo, que sea creyente. Y de ahí se da cuenta, el discípulo dice, mi Dios y mi Señor, ahí recién se da cuenta. Es interesante lo que pasa, los contextos bíblicos, las referencias que aparecen con respecto a dos acontecimientos, está uno en Éxodo 17 y el otro lo tenemos en número 14, Deuteronomio 1, 34 y 36. Yo se los parafraseo para no extenderme demasiado. Pero uno, el segundo, da cuenta de aquel pueblo que había mandado espías a la tierra prometida. Van, entran a la tierra de la promesa, entran en Canaán. Logran ver que era cual Dios lo había dicho, una tierra fructífera, una tierra que servía para desarrollar la vida en ese lugar, una tierra con las bendiciones. Traen racimos de uva que no lo pueden cargar de una sola persona, lo cargan entre dos. Hasta el día de hoy se venden esos muñequitos en Israel. 2 personas llevando un racimo de uva, como cuando entraron a la tierra prometida. Es un souvenir, fíjense. Les sirve para hacer souvenirs, pero no les sirvió para creer en aquel momento, ¿no? Entraron a la tierra, era tremendo lo que habían visto. Lo que Dios había dicho era cierto. Ahí era el lugar donde fluía leche, miel. Había la posibilidad de desarrollar la vida. Dios no había mentido nada. Era una generación que no conocía esa tierra. Desde Abraham hasta entonces no lo habían conocido. En Abraham fue profetizado que habrían de entrar a ese lugar. Pero esa generación no conocía, no tenía ni idea. Habían estado 400 años en esclavitud. Algunos dicen 435. Y siempre me gusta nombrarlo porque parece que son 2 días comparado a 400. Pero hay que pasar 35 años más, ¿eh? Después de 400, 1 más hay que pasar. Y ahí estaban, habían entrado, no había mentido nada el patriarca. Era el lugar donde Dios había dicho que tenían que desarrollarse como su pueblo. Era la tierra de ellos por la promesa. No iban a robar nada, iban a conquistar o reconquistar lo que Dios les había concedido. Para que quede claro, no soy un defensor del territorio israelita, ¿eh? Quiero que lo sepan también. No estoy en esa parte. Las cosas que hace mal Israel las hace mal. Con violencia nada se sostiene ni se defiende. Lo aclaro por las dudas. No estoy defendiendo a la nación israelita. Lo que sí es verdad que habían entrado al terreno que Dios les había dicho. Pero este pueblo vuelve y después de haber visto todo eso, hay solamente 2 que le van a creer.
¿qué pasó con los otros? No habían visto las uvas, la posibilidad de vivir, no habían visto que la promesa era verdadera, que era el pueblo. No lo pueden ver. Lo que sí pudieron ver es que había muros fortificados, que había gigantes en aquella tierra, que los iban a pisar como langostas. Y se levanta uno y dice, no, pero tenemos que ir. En el nombre del Señor tenemos que ir, tenemos que dar, porque el Señor nos va a dar poder. Pero el pueblo empieza a decir que no. Y empieza a traer a memoria Egipto. Dice, ¿para qué nos sacaron de Egipto? Para que ahora entreguemos nuestros hijos a los habitantes de esta tierra y hagan con ellos lo que quieran. Habían visto la mano del Señor. Habían visto cómo Dios se movía en forma sobrenatural. Habían visto cómo toda la naturaleza concurría al propósito de Dios, a la voluntad de Dios. Él decía a la naturaleza, quiero que caiga granizo. La naturaleza producía granizos. Quiero que haya ranas, salían ranas. Era conforme también a sus dioses, ¿sí? Cada plaga tiene esa referencia. Eran humillados con lo que ellos mismos adoraban. Era una cosa tremenda. Solamente en un momento actúa directamente Dios con el ángel de la muerte. Y también ven el pueblo de Israel cómo cada primogénito de los egipcios moría. Pero ellos solamente pueden recordar a Egipto como algo bueno. Qué terrible, ¿no? Está la promesa, las posibilidades de disfrutar todas las cosas. Estamos ahí, pero aguanta Egipto. Quiero ir a Egipto, porque acá hay gigantes. Pero está la promesa de Dios. Vamos a Egipto. Ahí me daban de comer. Así me pegaban, me azotaban, me hacían sangrar, morían mis hermanos, usaban la sangre para que corran las piedras, pero me daban de comer. Más o menos vivíamos. Y la otra referencia es en cuanto a un momento llegan a Refadim, un lugar donde el pueblo tiene sed y quieren beber y no hay agua. Y de vuelta se quejan contra Dios y se quejan contra Moisés y se enojan y de vuelta traen Egipto al corazón. Era preferible Egipto. Qué terrible. Estaba toda la promesa adelante y había que ser valientes, entrar. Pero la memoria es Egipto. No pueden ver las bendiciones, pueden ver solamente la dificultad. No pueden ver el poder de Dios que había sido sobre esa generación, no lo pueden ver. No pueden recordar lo que Dios había hecho. Solamente pueden ver que allá se comía un poquito más variado. Comían maná ahora, ¿qué va a hacer? En un momento dicen ahí que extrañan los ajos y los pepinos. Bueno, en otro relato donde Dios también se enoja. Y los ajos y los pepinos, los puerros. Egipto simboliza el pecado. Es el lugar de la esclavitud. Es el lugar donde no somos libres. Es el lugar que nos remite a nuestra vieja naturaleza. Es el lugar donde nos refugiamos para justificar nuestras rebeldías. Es el lugar donde a Dios no se le cree. Es el lugar no deseado para el pueblo de Dios. Justamente Pascua significa paso, Pesaj, paso de la muerte a la vida. El Pesaj es el festejo de la Pascua que se celebra la salida de la esclavitud de Egipto para pasar a la libertad del pueblo de Dios en camino a las promesas. Ya el paso afuera de Egipto es entrar en el terreno de las promesas, aunque el desierto, pero es estar en la promesa. Después de un tiempo ese pueblo tenía que ser libre, en el desierto, pero libre. Viendo un fuego que los ilumina y los calienta de noche, una nube que los cubre y es un refrigerio de día.
y alimento que cae todos los días de los cielos. Sus sandalias no se desgastan, sus vestidos no se echan a perder. La mano de Dios poderosa, y no pueden verse como libres. No se perciben como libres, se entienden esclavos y su mentalidad de esclavo los engaña. Guárdense la palabra engaña, porque de esto vamos a hablar. La prueba nos pone ante dos naturalezas. Acuérdense que nosotros, al haber creído en Jesús y al haber venido el Espíritu Santo a nuestra vida, por causa de la fe, ha vivificado nuestro espíritu. Ahora tenemos vida eterna, tenemos la vida de Dios por el Espíritu Santo. El espíritu humano que estaba muerto ha sido vivificado, pero eso no ha aniquilado la vieja naturaleza. Ahora cohabitan en nosotros dos naturalezas, la carnal y la espiritual. La que responde a los deseos temporales, a los deseos de este mundo y al príncipe de este mundo, la que se deleita en el sistema de este mundo y la que se opone contra este sistema. La que sirve a Satanás y la que sirve a Dios. ¿Qué significa que nuestra carne no puede servir a Dios? No. Que cuando la carne se somete a la voluntad de Dios puede servir a Dios, pero la carne también puede servir a Satanás. Nos ha dado voluntad el Señor y viene la prueba y las dos naturalezas quedan bien diferenciadas, quedan bien evidenciadas para nosotros. Sabemos lo que estamos pensando, nos damos cuenta de los pensamientos que comienzan a emerger, no somos inocentes y tenemos dos caminos. O humillamos el corazón, tomamos la cruz y vamos en pos de Cristo. O empezamos a justificarnos. Y empezamos a presentar argumentos. Y empezamos a dar razones muy lindas, muy valorables, muy bien armadas. Suenan interesantes. Uno dice, mirá, y tenés razón, pero no tenés la verdad. Porque no aparece la verdad en ninguna de esas razones. Empiezan argumentos humanos que nada tienen que ver con la voluntad de Dios, que involucran a veces el nombre de Dios, que hablan de justicia, que hablan de misericordia, pero toda la justicia y la misericordia tienen que estar dirigidas a mí, no de mí hacia los otros. Hay aspectos deliberados en los que pecamos, donde es bien notorio, pero hay otros aspectos donde es muy sutil, donde no es una borrachera, no es hacernos mal el organismo, el cuerpo, el templo del Espíritu Santo con un cigarrillo, no es eso, no es tener conductas fornicarias que son deliberadas, hay otras cosas. Porque una vez que hemos dejado las borracheras y todas estas cosas, también dice el apóstol, ahora también dejad las iras, las contiendas, las envidias. Son otras cositas que están en el corazón. Los pecados más burdos tienden a desaparecer rápidamente. Pero las otras cosas, los rencores, las ofensas, el no perdonar, el tener entre ojos al hermano, el no poder entender la situación, el no poder ver que Satanás está usando eso para que no sea libre, para que no vaya en busca de las promesas y solamente pueda ver los gigantes y los muros y me queje porque no tengo agua. Omitiendo todo lo que he visto en mi vida con respecto al poder de Dios. ¿Quién de nosotros podría decir hoy que no ha visto el poder de Dios manifestarse en la iglesia? ¿Quién de nosotros? Si trajéramos a cuenta, podrían casi pasar todos a dar un testimonio con respecto a la obra del Señor en sus corazones, en sus vidas, en sus familiares, en su contexto. Pero cuando llega la prueba parece que nada de eso aparece. Y tenemos que trabajar ahí. Es ahí donde tenemos que trabajar y tenemos que hacer algunas cositas para vencer todo pensamiento que se opone a la voluntad de Dios y para poder trabajar en el terreno de las promesas y no dar terreno alguno en lo que tenemos que lograr todavía. Sin duda que sabemos lo que pasa.
No nos podemos hacer los sonsos. Dice en 1 Corintios que nadie conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre. No sabemos definir precisamente todas las cosas que pasan, pero sabemos que están aconteciendo cosas. El espíritu humano nos da cuenta que hay algo que no está bien. A veces parece que, no, yo no me di cuenta. Mentira, sí que me di cuenta. Cuando empecé a pensar mal me di cuenta. Cuando murmuré me di cuenta. Yo empecé a anidar un pensamiento, lo empecé a alimentar, le puse un poco de nafta a ese fueguito. Yo me di cuenta. Y después es una zarza que arde tremendamente y que hace mal. Que hace mal. Me di cuenta cuando ese pensamiento empezó a emerger por la prueba. Y no lo vencí en Dios, sino que presté argumentos que usaban el nombre de Dios en vano algunas veces. Puse argumentos y justificaciones y dejé que acontezca el pensamiento. Lo disfracé. Pero si soy la víctima, sí, soy la víctima. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a tomar la cruz. Me voy a abrazar a la cruz de Cristo. Me voy a arrodillar, voy a quebrantar el corazón. Voy a adorar. Si los pensamientos que emergen en el medio de la prueba no producen paz, no producen comunión, no producen armonía, no provocan el deseo de alabar a Dios, no provocan el deseo de adorar a Dios, entonces seguramente estamos desaprobando. La prueba está para aprobar o desaprobar. Si no pasa eso, guarda. Y nosotros lo sabemos. No nos podemos engañar. Lo sabemos. No se puede preguntar esto, ¿no? Pero yo sé. Cuando empecé a pensar mal. No cuando empecé a pensar conforme al hecho preciso y lo que corresponde. Cuando empecé a pensar mal. Cuando di, escuchen esto, que es doloroso, lugar al diablo. Yo sé cuando le di lugar al diablo. Yo sé cuando contristé al Espíritu Santo. Yo sé cuando el pensamiento se me fue un poquito más allá. Cuando los dichos de mi boca no daban cuenta de la meditación de mi corazón. Cuando fui a un pueblo que solo de labios honraba, pero el corazón estaba lejos de Dios. Yo me di cuenta. Y seguramente vos también te das cuenta cuando estas cosas pasan. La incredulidad tiene su naturaleza en el engaño. Te lo repito. La incredulidad tiene su naturaleza en el engaño. Fue así como vino Satanás al ser humano. ¿Sí? Para no hacer una diferencia de géneros acá. Aunque el apóstol Pablo habla respecto de esto. Pero es así como vino con engaño. No vino a decirle la verdad de lo que iba a pasar. Vino a tentar, vino a engañar, vino a seducir. Y el ser humano se engañó a sí mismo. Esto también se lo quiero. Uno peca de su propia concupiscencia. No pecamos por causa de Satanás, pecamos por nuestra causa. Él es el tentador. Él viene a seducir, Él viene a engañar y nosotros sabemos cuándo damos lugar al engaño. No, pasa que la mujer que me diste, aleluya, la mujer que me diste, no, engaño, yo comí y sabía que no tenía que comer. Eva, aquí sí, no, es que la serpiente es astuta y me engañó. Sí sabías que no se podía. Sí sabemos que no se puede. Pero es ahí donde empieza este juego engañoso. No debe ser para tanto. Un poquito. Dice el relato de Génesis, que no se puede comer y que tampoco lo toquen al fruto. No comáis ni toquéis. El relato. Es que si tocas vas a comer, hermano. Ya es demasiado coqueteo. Cuando tocamos, la mujer todavía tenía la posibilidad, ¿no? Cuando agarra el fruto, el ser humano, perdón.
El ser humano cuando agarra el fruto, lo tenía ahí, todavía tenía la posibilidad de no comerlo, ya lo había agarrado. Ya se dio cuenta cuando le dio lugar al diablo. Ya nos dimos cuenta cuando cortamos de lo prohibido. Ya nos dimos cuenta en el corazón. ¿A que sí? No nos engañemos. La naturaleza de la incredulidad es el engaño. Es el engaño de Satanás y es el autoengaño que nosotros nos hacemos. Dice Gálatas 6:7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto segará. A veces parece que se trata de no engañar al hermano, ¿no? Es que es una relación dialéctica. Si engaño, me engaño, porque no estoy diciendo la verdad. Estoy trabajando en el engaño. No os engañéis. No engañemos, ni me tengo que engañar a mí mismo. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y dice el rey Ezequías en 2 Crónicas 29:11, con respecto a que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y no nos podemos hacer los tontos. Dice, hijitos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le quemen incienso, y le queméis incienso. Tiene que decir el rey, no se engañen más. No sean incrédulos, no se engañen. El Señor los escogió a ustedes, no lo va a hacer otro. Nos escogió a nosotros. Te escogió a vos, me escogió a mí. No nos engañemos. No, lo que pasa es que no tengo tiempo. Diría el pastor Osvaldo con esas cosas raras que dice él. Cuanto más ocupado estás, más tiempo tenés. Es una soncera lo que dice, pero es verdad. ¿Vieron que cuando tenemos muchas cosas para hacer, mejor nos organizamos? No, tengo muchas cosas para hacer, así que primero tengo que hacer esto, y pasa eso. Cuanto más ocupados estamos, más tiempo tenemos. No nos engañemos. La incredulidad produce una vida tensionada, donde no hay reposo. Dice el salmista acá, que somos pueblo de su prado, ovejas de su mano. No hay nada mejor para la oveja que sentir reposo. La oveja, por sus características, es un animal nervioso. Es muy vulnerable en toda su anatomía, es un desastre. No puede huir de ninguna fiera. Es presa fácil. Pero lo único que le da seguridad es que está el pastor. Si está el pastor, sabe que hay una vara, que hay piedras, que hay un cayado, que está él. Que hay alguien que la defiende. Eso le da tranquilidad, eso le permite dormir. Pero cuando hay incredulidad, el pastor está lejos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcamos el corazón. Cuando el pastor llama, la oveja conoce la voz del pastor. Si oímos hoy su voz, no endurezcamos el corazón. Hay un reposo para disfrutar. Tenemos que entrar al reposo de la gracia. Tenemos que permanecer en el reposo de la gracia. Este buen pastor ha hecho todo. Ha dado la vida en la cruz. Ya está. Entremos al reposo de la gracia. Una vida de incredulidad es una vida tensionada, que está siempre deliberando entre la carne y el espíritu. Está ahí todo el tiempo tirando más para un lado y no vive en paz. Y formula cosas para hacer y estrategias para hacer, para servir a Dios, pero no tienen nada que ver con la gracia. No tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Y se cansan y se desgastan y reposan mal. No dando lugar al espíritu, sí haciendo cosas en la carne. Por lindas que parecen, qué lástima.
Entremos al reposo. No nos engañemos. No engañemos a nadie. No trabajemos en la incredulidad. Seamos creyentes. Trabajemos en las promesas del Señor. Dijo el discípulo en su momento, cuando el Señor le dice, vayan y tiren las redes. Y él tenía todos los argumentos del conocimiento del oficio. Dice, no, Señor, trabajamos toda la noche. Yo de esto sé, en mi empresa. No me vas a venir a decir vos que sos carpintero, lo que yo tengo que hacer como pescador. Y seguramente el Señor lo miró y dijo, mas en tu palabra voy a echar las redes. Se decidió a trabajar en la gracia. A trabajar en el terreno de las promesas, en el terreno de la verdad, no en lo que me parece. En la palabra de Dios hay que trabajar. Qué difícil, pero qué hermoso. A eso el Señor lo llama un yugo fácil y una carga ligera. Esos aprenden a estar descansados. Esos entran al reposo de Dios. Esos hacen todos los esfuerzos en la gracia, no pensando que hay algo superior en nuestra carne. Esos no se engañan, esos no trabajan desde la incredulidad. No, porque algo tenemos que hacer, Sí, orar, hermano. Sí, humillar el corazón, hermano. No, porque no puede ser que pasen estas cosas en la iglesia. Humillar el corazón, hermano. En la iglesia pasa de todo. Se compone de seres humanos. Qué fácil que es amar a los amigos, ¿eh? Qué difícil que es amar a los enemigos. ¿Y qué hacemos de la gracia si amamos solamente a los amigos? ¿Qué hacemos de superior? Qué fácil. Suban los músicos, así termino, porque si no me voy a entusiasmar. El salmista quiere que el pueblo no permanezca en la incredulidad. Este salmo tiene contexto con lo que también dice Hebreos después. Con respecto, si oyeres hoy su voz, no endurezcan el corazón, hablando del reposo. Y dice, si hubiera espíritu de incredulidad, dice él, miren que no haya entre vosotros ninguno con espíritu de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Así dice el escritor de Hebreos. Hermanos, miremos que entre nosotros no haya espíritu de incredulidad. ¿Vieron cuando dice el Salmo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía? Yo me acuerdo, mi padre mucho tiempo predicó sobre mirad. Como arranca ese Salmo, mirad. El hecho de mirar, no es solamente decir, la armonía, estamos todos juntos, pero miremos. Miremos. Si hay espíritu de incredulidad. Porque después dice también el escritor de Hebreos, estimulándonos a las buenas obras. Y tiene algo contundente, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Me enojé, no voy más. Pero es responsabilidad de aquel, él es el incrédulo. No. Miremos que no haya espíritu de incredulidad en la iglesia. Que haya fe. Que seamos creyentes, no crédulos. Los crédulos son supersticiosos con Dios. Creen en ese Dios que puede derramar milagros, nada más. Pero el Dios soberano que también por ahí decide no sanar y no hacer milagros, ese no lo quieren. Ese es un crédulo. Seamos creyentes. Por lo tanto, el salmista estimula que el pueblo alabe y cante y bendiga con júbilo y alegría el nombre de Jehová. Dice, venid, congréguense, primero, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico. ¿Por qué? Y esto me encanta.
¿Por qué? Porque Jehová es Dios grande. ¿Por qué? Porque Jehová es Dios grande. ¿Qué quiere decir esto? Él es grande. ¿A qué se refiere? ¿Qué significa que Dios es grande? Lo decimos tantas veces, ¿no? Dios grande. ¿Qué significa que Dios es grande? Significa que Él está libre de toda limitación. A Dios nada lo limita. Cada vez tengo más problemas con la canción de Dios de lo imposible. Me encanta la melodía, me encanta, pero la frase de lo imposible me agarra una cosa así. Mi Dios es todopoderoso. A mí me gusta más decirle omnipotente, todopoderoso y no de lo imposible. Que no hay aspecto imposible. Es el Dios todopoderoso. No sé, queda feo, ¿no? Dios todopoderoso. Podría ser. Es el Dios todopoderoso. Dios omnipotente. Dios que está libre de toda limitación. ¿Qué significa que está libre de toda limitación? Que Dios es grande, por ejemplo, en poder. O sea, que no es que tiene mucho poder. No es que tiene el poder suficiente como para hacer. Es que es ilimitado en poder. Que nadie va a poder hablar con precisión del poder de Dios. Nadie lo va a poder definir al poder de Dios. Es ilimitado. Y no solamente eso, que Él es soberano en el ejercicio de este poder. No es que solamente acude a todo lo que le dicen, porque no tiene límites, no se limita a lo que le dicen. Hace lo que quiere, es soberano en el ejercicio del poder. Gloria a Dios. Menos mal. Imagínense un Dios que acuda a todo lo que el hombre dice. Terrible, ¿no? No sería Dios. ¿Qué significa que Dios es grande? Que Él es grande en amor. En teología lo llamamos como fons omnium bonum. Es la fuente de toda bondad. Fuente de toda bondad. No significa que Dios tiene mucho amor. Significa que Dios es ilimitado en amor. ¿Qué significa que Dios es grande? Significa que es grande en sabiduría. ¿Qué es esto de la sabiduría? ¿Saben qué es la sabiduría? Que Él logra el mejor resultado con los mejores medios. Él logra el mejor resultado con los mejores medios. Y a veces los medios son terribles. Pero es el mejor medio. Pero Señor, es injusto, es el mejor medio. Hoy te parece injusto, ya lo vas a ver. Pero Señor, es injusto que vayas a la cruz. Nunca tal te acontezca. Yo voy a poner mi vida por vos. Apartate de mí, Satanás. Es el mejor medio para el mejor resultado de todos. La sabiduría de Dios es tremenda. Romanos 11:33 habla acerca de la sabiduría con respecto a cómo es ella. Él es grande. A ver si lo podemos tener. Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Nadie entiende cómo funciona la sabiduría de Dios. No le podemos seguir el rastro, es inescrutable, es insondable. Pero así lo hace, sí, lo hace así, porque sus caminos son superiores a los nuestros. Dice Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El mejor medio. Pero no lo soporto más. Pero es lo mejor.
porque te va a hacer bien y me va a hacer bien. Colosenses 1:16 dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, dice la Escritura. Todo concurre al propósito de su voluntad. Todo usa el mejor medio. Él es grande en justicia. En hebreo es sedakik, que significa conformarse a un modelo. ¿Qué es la justicia? Es conformarse a un modelo. ¿A qué modelo se ajusta el modelo de Dios? A sí mismo. Señor, pero es injusto. Yo sé de justicia. ¿Sabes qué? Tu justicia es un trapo de inmundicia, nos dice el Señor. Yo entiendo de justicia. No hagas nada. No hagas nada porque la venganza es mía, dice el Señor. No hagas justicia porque tu justicia va a estar llena de ira y la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Él es grande en justicia. Él es grande en justicia. A veces por hacer justicia hacemos un papelón. El tiempo tenemos ganas de pedir perdón y tenemos que luchar encima con nuestro orgullo. Qué terrible. Hermano, quizás estás en Refidim. Quizás te quedaste sin agua en medio de un desierto. No te quejes. Canta al Señor y habla y decí que Él es grande. Ya viste toda la promesa, has visto todo el favor de Dios. También viste los muros y viste los gigantes. Sin duda, no lo negamos. Proclamemos la grandeza del Señor. Proclamá la grandeza del Señor. Estás afligido, proclamá la grandeza del Señor. Tenés dolor, proclamá la grandeza del Señor. Tenés una enfermedad, proclamá la grandeza del Señor. Tenés pensamientos de rebeldía, proclamá la grandeza del Señor. Yo lo escuché a un padre espiritual, Daniel García, viejo ya, en su momento, habiendo caminado años con el Señor, y me contaba que tenía días donde no creía. Y le costaba creer. Y dice que agarraba un versículo y lo repetía, y lo repetía, y lo repetía. Y empezaba con el Salmo 1 y decía: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores ha sentado. Será como árbol plantado junto a las corrientes. Y repetía y alababa al Señor y bendecía su nombre y acababa el día victorioso. Son dos naturalezas que están acá. Hay una tentación. Todos los días hay una. O unas cuantas. Proclamemos la grandeza del Señor. Proclamemos la grandeza del Señor. Digamos que Él es grande. Digámosle a nuestra alma: Dios es grande. Y nuestra alma nos juega unas jugadas bravas a veces y nos quiere engañar. Y nos quiere llevar a la incredulidad. Y le vamos a decir a nuestra alma: alma mía, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Porque aún he de bendecirle. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, pero yo voy a alabar a Jehová. Porque Él es grande. Él es digno de suprema alabanza. Por eso estaba interesado, para mí el rey David, que este pueblo se congregara a alabar al Señor, grite con júbilo y proclame alabanza diciendo: Jehová es Dios grande, es Rey grande entre los dioses. Proclamemos la grandeza del Señor. Vamos a un clásico. Señor mi Dios, a contemplar los cielos.